Este fanfic es el primero del canal. Si te gusta y quieres apoyar, suscríbete, dale like y espera el siguiente episodio. Dejando de lado las formalidades, este fanfic no me pertenece. El link del autor estará en la descripción. Vayan a darle mucho amor de parte del canal. Capítulo 13. Un nuevo problema. Ruido sordo. El sonido de un cuerpo cayendo resonó por toda la sala. Los presentes estaban sumamente sorprendidos luego del accionar de Issei, quien tenía su arma apuntando en dirección de una de las paredes de la habitación. Mientras que Reginald y Eva habían dejado atrás todo rastro de nerviosismo que tenían en favor de lidiar con la situación actual. Todos en la sala se encontraban petrificados, salvo Opis, quien veía con una mirada curiosa a Issei, el cual se mantenía con su brazo extendido. Así que las cosas van a ser así, decía Reginald con un tono de voz sombrío que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de los presentes. Hace apenas unos momentos el hombre estaba destrozado emocionalmente al recordar la muerte de parte de su familia, pero ahora parecía una máquina de matar por la expresión de su rostro y su pose intimidante. Parece que sí, señor, usted tenía razón, comentaba Alessandra con una seriedad presente en su rostro. Las palabras de los miembros de DH llamaron la atención de los seres sobrenaturales, quienes salieron de su estado de shock al darse cuenta lo que estaba pasando. Habían reaccionado de manera hostil los invitados, pero no hacía ellos. Entonces ¿hacía quién? Fue Rías quien salió del trance para girarse en dirección de donde Issei hizo los disparos, y para su sorpresa se encontró con un cuerpo enfundado en un traje totalmente negro. ¿Qué? La voz de Rías llamó la atención de los demás, quienes salieron también del asombro de la acción del castaño y miraban en dirección de la pelirroja y vieron el cuerpo tendido en el piso aún moviéndose. ¿Qué está pasando aquí? Circe miraba a Reginald y a Alessandra con total seriedad esperando una explicación. Perdonen la acción tan repentina, les explicaremos todo, pero primero debemos arreglar unos asuntos internos, hablaba Reginald, quien miraba a la doctora y asentía en su dirección. La castaña entendió el mensaje y volvía a presionar el botón del artefacto en su mano, y los ojos de Issei volvían a ganar ese brillo azul tan peculiar. Pero en esta ocasión Serafal y Kuroka se percataron de la acción de la doctora y se tensaron al ver lo que pasaba, y más cuando se dieron cuenta del brillo que apareció en los ojos de Issei. Lo sabía. Lo están controlando. Eran los pensamientos de la Nekosou Pelinegra. Así que nuestras suposiciones eran ciertas, era lo que pensaba la Mahou Pelinegra mientras le daba una mirada filosa a la doctora. Issei-kun, decía la doctora con una voz cantarina, lo cual molestó a Rías, Bali, Kuroka y Serafal. ¿Puedes traernos a nuestro querido invitado? Issei, sin hacer un solo ruido, se acerca al cuerpo que estaba en el piso y lo toma de la parte trasera del traje y empieza a arrastrarlo en dirección de sus superiores. El accionar del castaño llamó poderosamente la atención de los presentes, que veían como el chico ni se inmutaba y parecía de acuerdo en seguir las órdenes de la doctora y del líder de DH, además de que no mostraba compasión alguna al arrastrar al herido aun cuando éste se veía con vida. Solo Serafal y Kuroka se daban una idea del porqué de las acciones de Issei, pero esperaban a tener pruebas más sólidas para hacer alguna declaración. Issei lanzó a la figura hacia los pies de Reginald, quien le daba una mirada llena de furia. La figura miraba al peliblanco y empezaba a temblar al estar frente a la figura imponente del líder. Debido al intercambio de miradas, los seres sobrenaturales pudieron darse cuenta de la vestimenta que la figura usa, y fue en ese preciso momento que Rías, Bali y Kuroka reconocieron a la figura. «Tú», gritaba Rías mientras señalaba a la figura, lo cual llamó la atención de su hermano y los demás. «¿Rías lo conoces?», preguntaba Michael a la heredera Gremory. De conocerlo no en su totalidad, pero recuerdo muy bien haberlo visto cuando nos enviaron a Holanda cuando Grigori estaba bajo ataque, explicaba Rías mientras mantenía su mirada en la figura. Él estaba junto a otras dos figuras al momento que nos encontramos por primera vez con los miembros de DH, agregaba Bali. Así que ustedes ya tienen una idea de algunos de mis miembros, decía con algo de malicia Reginald mientras veía a la figura que ahora estaba doliéndose de las heridas de bala que tenía en el cuerpo, las cuales no habían dado en un punto vital, pero sí lo mantenían en su lugar. Recuerdo también que ellos le habían entregado algo a uno de tus miembros, era un hombre de edad avanzada, mencionaba Kuroka quien trataba de hacer memoria. Kaustin, gruñía Reginald el nombre de uno de sus coroneles. Alessandra endurecía la mirada al escuchar el nombre. ¿Por qué atacas a uno de los tuyos?
Preguntaba a Sasel con seriedad al ver lo que estaba pasando. Reginald no le contestó al pelinegro de mechones dorados ya que su atención total estaba con la figura que seguía doliéndose en el piso. El peliblanco se acercó de forma amenazante a la figura y lo levantó de manera brusca y lo ponía en la silla, sin importarle las heridas que tenía la figura. Reginald entonces procedió a quitarle la parte posterior del traje que le cubría la cara. Al hacerlo reveló el rostro de un hombre de aparentemente unos 30 años, de cabello negro y ojos del mismo color. Tenía también algo de vello facial en forma de un bigote y una barba, pero sin estar completas ninguna de las dos. Tenía también sangre saliendo de la comisura de sus labios. Quiero que me respondas, Ramón, ¿qué diablos haces aquí? Preguntaba Reginald al momento de que tomaba lugar frente al ahora mencionado Ramón. El hombre no respondía ante la pregunta de su líder y solo lo veía con una mirada desafiante. Por otro lado, los seres sobrenaturales se dedicaban a ver la escena. Sir seguía molesto por la pregunta que aún no le habían contestado, por lo que dirigió su mirada hacia la doctora Alessandra, esperando que ella le pudiera responder. La doctora había dejado de lado su siempre presente sonrisa y ahora mantenía una expresión de seriedad en su rostro mientras veía el interrogatorio. Sintiéndose observada, la castaña movió la vista y se encontró con la mirada de Sir y los demás que la veían de manera insistente. ¿Sucede algo? Preguntaba la doctora, quien regresaba a su clásica expresión sonriente. ¿Podría explicarnos qué rayos está pasando? Hablaba a Sasel preguntándole a la doctora, esperando que ella pudiera responder ya que Reginald estaba ocupado con el invitado inesperado. Les explicaré con gusto, decía la doctora al momento de volver a ver la interacción entre Reginald y Ramón. El agente que en estos momentos está siendo interrogado por Reginald es un miembro de las Tres Sombras, los cuales son los agentes personales de uno de los coroneles del grupo. ¿A qué coronel le rinden cuentas? Pregunta Serafal. Al coronel Mkaustin. Estoy segura que algunas de ustedes ya le conocen, ¿cierto, señoritas? Cuestionaba Alessandra mientras veía a las más jóvenes de la habitación. Mkaustin me suena el nombre. Kuroka seguía con su labor de recordar las cosas. Ahora lo recuerdo. Exclamaba Bali, ganándose la atención de los demás, excepto Reginald, Issei y el agente herido. Es el sujeto que estaba en la base de Grigori en Holanda, ¿cierto? Preguntaba la peli platina. Así es, respondía de manera simple la doctora, dándole una sonrisa a Bali que la puso molesta. Pero no entiendo, ¿no se supone que los agentes de mayor rango solo dan órdenes? Preguntaba Rías. ¿Por qué estaba en el campo ese coronel? Eso es sencillo, en DH todos trabajan por igual, así que no es una sorpresa ver a los agentes de mayor rango o a los líderes en acción, relataba la doctora, y antes de que pregunten, sí, incluso Reginald y yo solemos entrar en acción en algunas misiones. Lo dicho por la doctora tomó por sorpresa a Grupo Sobrenatural. De verdad resultaba difícil imaginar a la castaña en el campo de batalla, pero si lo que decía era cierto, entonces ella era alguien de temer, no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su inteligencia que le daba el cargo de doctora. Aunque debo admitir que el entrenamiento fue muy pesado para mí. Reía de manera suave Alessandra recordando el pasado, pero nada que una sesión de relajación con Ikun no resolviera, decía de manera sugerente la doctora. Esto último dicho por Alessandra prendió las alarmas en las chicas presentes en la sala. ¿Qué significa eso? Pensaba Rías con temor por lo dicho por la doctora. Más le vale que no le haya hecho algo a Issei. Eran los pensamientos de Bali, quien veía con furia a la doctora por el posible significado de esas palabras. Mi Issei ni a Kuroka tenía miedo de lo que pudieran significar esas palabras, en especial la manera en la que la doctora Castaña lo había dicho. ¿Acaso Issei y ella? Era lo que pensaba Serafal, quien le daba una mirada de muerte a la castaña. Pero eso no nos compete por ahora, aún les debo la explicación completa. Una vez más la doctora adoptaba un tono serio. Nuestra organización tiene unos cuantos problemas internos. ¿A qué se refiere? Preguntaba Serafal. Era importante que ella supiera eso al ser la encargada de las relaciones exteriores, por si formaban alguna especie de trato con DH. Recientemente ha habido un pequeño choque de ideales en nuestro grupo, contaba la doctora. El coronel Mkaustin no está de acuerdo con la postura del señor Reginald de querer firmar un pacto de paz y no agresión con el mundo sobrenatural. Entonces ustedes tienen a alguien que se opone a esto. Y pensaba que eran un grupo que tenía una buena química, decía a Sasel de manera sarcástica. Lo dicho por el caído hizo que la doctora le diera una mirada molesta que hizo estremecer a los del grupo sobrenatural, en especial a Sasel, a quien iba dirigida la mirada fría de la castaña. Hablas como si alguno de ustedes no hubiera tenido problemas con algún maniático que quisiera probar su superioridad propia o la de su especie, decía con malicia la doctora.
Los del grupo sobrenatural bajaron la mirada en señal de vergüenza ya que era cierto, en el pasado tuvieron que lidiar con ese tipo de problemas. Los caídos con Cocabiel. Los demonios con los miembros de sangre pura, en especial durante el fin de la gran guerra entre las tres facciones. Y los ángeles con algún ángel o exorcista rebelde, aunque esos ángeles terminaban por caer. Valí también recordó cuando antes era una amante de las batallas y que no le importaba lo que pasara con los demás, al grado de incluso olvidarse de sus compañeros de equipo si esto significaba el poder pelear contra alguien fuerte. Como sea, proseguía la doctora, desde hace tiempo Reginald empezó a notar como un pequeño número de miembros seguían más a Mkaustin y me comentó que temía que Mkaustin se rebelara. Un momento, interrumpí a Michael, que no todos en DH están a favor de proteger a los humanos. Entonces, ¿por qué hay problemas entre ustedes? Preguntaba con genuina curiosidad el arcángel. Sí, suspiraba la doctora, una cosa es querer proteger a la humanidad y otra el querer protegerla a cualquier precio. Todos estaban confundidos por lo que decía Alessandra. Me explico, decía la castaña notando cómo no entendían lo que había dicho. Reginald quiere mantener a salvo a la humanidad de cualquier peligro, incluso de los humanos mismos, los que son peligrosos para la integridad de los demás, explicaba la doctora. Y Mkaustin tiene la idea de que para lograr eso hay que eliminar a todos aquellos que no sean humanos. Esta última revelación dejó helados a Sir Setch y los demás. Eso era una locura. Por supuesto que Reginald se opuso a esa visión, primero porque entiende que ustedes tienen medios distintos a los nuestros, que les pueden dar ventajas si se llegara a tener una guerra. Segundo, porque no importa que también adiestrados estén nuestros soldados, la ventaja numérica la tienen ustedes sin duda alguna. Y tercero, y la más importante, ustedes ya tienen un tratado de paz y están dispuestos a pelear juntos, explicaba la doctora, quien ahora mantenía la vista puesta en Reginald. ¿Podría elaborar más esos puntos?, preguntaba Sir Setch. Los últimos dos, clarificaba el Mahou pelirrojo. Por supuesto, Alessandra volvía a tener su sonrisa en su rostro mientras veía al pelirrojo. Si bien los humanos somos una de las especies con la mayor cantidad de miembros, no todos saben sobre el mundo sobrenatural, ya que, si así fuera, entonces se corre el riesgo de que haya una especie de cacería de brujas como lo hubo en la antigüedad, pero esta vez no solo con las brujas, sino también con cualquier ser sobrenatural, explicaba la castaña. Recuerden, los humanos le temen a lo que no entienden. Esto hizo que los líderes de las facciones presentes pensaran en lo que dijo Alessandra y se dieron cuenta de que tenía razón. En segunda, imaginen qué pasaría si se declara una guerra entre nuestro grupo y la alianza de las tres facciones. Sería la ruina para la humanidad, ya que se corre el riesgo de que se filtre la información y se termine por revelar la existencia de lo sobrenatural a los demás humanos, y eso terminaría en pánico colectivo, susurraba Valí. Tiene sentido, comentaba Albion. Así es, asentía Alessandra. Solo los miembros de DH saben sobre lo sobrenatural y en un principio lo aceptaron. Es por todo eso que Reginald cree que la paz entre nuestros grupos sería lo más beneficioso para todos. Así, mientras ustedes se encargan de sus asuntos, nosotros nos encargamos de los nuestros. Si recuerdo bien, ustedes también están dispuestos a matar a los seres sobrenaturales que amenacen a los humanos. Eso lo podemos ver como un acto de violencia hacia nuestra gente, comentaba Serafal con una sonrisa astuta, creyendo que había encontrado algo que contradijera la postura de DH. Como los caídos que asesinaban a los humanos que poseían Sacred Gears. Azazel se ponía nervioso al recordar esa época de Rainare y su grupo. O los experimentos en busca de crear usuarios artificiales de las espadas sagradas. Esta vez Michael fue el que se puso nervioso. ¿O qué tal los humanos que morían a manos de los demonios solo porque estos se negaban a ser reencarnados y pertenecer a sus séquitos? Ahora Serafal y Sir Setch se sentían mal. O quizá los magos que murieron asesinados por la Alianza y que pertenecían a la Brigada del Caos. Puede que algunos fueran miembros activos, pero te apuesto a que muchos se unieron porque no tenían otra opción. Todo esto lo decía la doctora Castaña con una mirada fría dirigida hacia la Leviatán, tanto que hasta hizo que ella, una usuaria de magia de hielo, sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Te recuerdo que esos magos eran humanos, remató Alessandra, dejando a la Mahou callada y a todos los demás en un silencio incómodo. Es por eso que existe DH, para asegurar la integridad de aquellos que quieren llevar una vida tranquila, comentaba Alessandra, pero desvarió, nos estamos olvidando del tema principal. Todos prestaban atención a lo que decía la doctora. Con lo que estaba pasando actualmente confirmamos que Mkaustin ha decidido traicionar a Reginald. Nadie más que los que estamos presentes del grupo sabíamos que la reunión se daría aquí, por lo que el tener a una de las tres sombras presentes significa que Mkaustin lo envió para espiarnos. Todos estaban sorprendidos por la declaración de la doctora,
Pero no tuvieron la oportunidad poder preguntarle más cosas cuando se percataron de que Reginald se giraba hacia Alessandra. ¡No! Espere, hablaré, le diré todo. Alessandra, pásame el controlador. Momentos antes con Reginald mientras Alessandra hablaba con los demás. El líder peliblanco veía con furia a uno de sus agentes, no. A uno de sus ex agentes. Así que ese maldito ha sacado a relucir sus verdaderas intenciones, pensaba furioso. El peliblanco sabía que no podía confiar en él desde que mostró una actitud hostil cuando le revelamos sobre el mundo sobrenatural. Reginald procedió a acercarse al hombre herido y lo tomaba de la cara con su mano y lo giraba hacia su rostro. ¿Qué carajos haces aquí, Ramón? El mencionado mantenía una mirada desafiante hacia su líder y no decía ni una sola palabra. Contéstame, Reginald lo decía en un susurro. El hombre seguía sin decir una sola palabra. Te daré un par de minutos para que me respondas, ya que, si no lo haces, me veré en la necesidad de lidiar contigo, amenazaba Reginald. Por espacio de unos minutos Reginald solo se dedicaba a mirar a Ramón a los ojos, esperando a que su voluntad se quebrara. Era bien sabido en DH que la mera mirada del peliblanco era más que suficiente para intimidar a los demás, ya fuera por lo disparejo de sus ojos, siendo uno rojo como la sangre y el otro totalmente blanco, o por la fiereza de su mirada. Sorprendentemente el agente Ramón no se quebró ante la mirada de su líder, a pesar de también tener que soportar las heridas de bala en su cuerpo. Pasado el tiempo límite, Reginald se resignó. Al parecer este futuro cadáver no va a hablar, suspiraba Reginald mientras dejaba de mirar al hombre herido. El agente Ramón tenía una pequeña sonrisa confiada al ver que pudo soportar el hostigamiento de Reginald, pero las siguientes palabras del peliblanco cambiaron eso. Tendré que dejar que Issei se encargue de ti. Ahora el hombre se ponía pálido al escuchar lo que tenía planeado Reginald. ¡No! Espere, hablaré, le diré todo. Pero ya era tarde, Reginald se giraba en dirección de la doctora. Alessandra, pásame el artefacto. La doctora asintió a la orden de su superior y tomaba el artefacto que tenía guardado en un bolsillo y se lo lanzaba al peliblanco, quien lo atrapó. Esta última acción llamó la atención del grupo de Circex, en especial de Serafal y Kuroka, quienes querían comprobar que lo que pensaban estaba en lo correcto. Reginald atrapó el artefacto y lo acomodaba en su mano. El agente Ramón estaba temblando. Espere, por favor, le diré todo, suplicaba el hombre. Muy tarde respondía de manera fría Reginald. Te di no una, ni dos, sino 3 oportunidades para que hicieras las cosas bien, pero desperdiciaste todas y cada una y hoy fue la gota que derramó el vaso. Ramón estaba temblando al ver que no tenía escapatoria y que estaba sentenciado. Y llegó la hora de que enfrentes las consecuencias. Reginald presionaba el botón haciendo que el brillo azul volviera a aparecer en los ojos de Issei. Encárgate de él, Issei, y asegúrate de sacarle toda la información por cualquier medio posible. La voz de Reginald tenía un tono macabro que hizo estremecer a más de uno en la sala, salvo Otis e Issei. La acción del peliblanco cuando activó el dispositivo fue percibida por los presentes, quienes se dieron cuenta que Issei acató las órdenes luego de que el botón fuera presionado y un extraño brillo apareciera en sus ojos. Ahí fue cuando se dieron cuenta que Issei posiblemente estuviera bajo algún tipo de control, pero necesitaban comprobarlo. Necesitaban más pruebas. Iban a cuestionar a Reginald y a Alessandra cuando su atención se vio centrada en Issei, quien se acercaba de manera lenta a Ramón, quien temblaba al ver la figura del temido agente Issei acercarse hacia su persona. Otis, quien todo el tiempo estuvo al lado de Issei viéndolo como si su vida dependiera de ello y con su típica inexpresividad, prestaba atención a lo que fuera a ser el castaño, ya que la chica estaba intrigada en por qué Issei actuaba como ella, siendo que él era una persona que expresaba sus emociones sin dudarlo. Atención. Escena de tortura a continuación. Lee con discreción. Issei se ponía frente a Ramón, quien lo veía con miedo. El pelinegro miembro de las 3 sombras iba a hablar cuando en un movimiento rápido Issei sacaba una navaja y la clavaba en su pierna izquierda con saña. Arc. Era el grito del pelinegro. Antes de que el hombre pudiera decir siquiera una palabra, Issei le daba vuelta a la navaja, la cual estaba aún dentro de la pierna de la víctima. El filo del instrumento giraba haciendo que la sangre escurriera por la herida al momento que el músculo y los nervios eran dañados. Espera. ¿Les diré todo, por favor? Eran las súplicas del hombre, pero Issei estaba centrado en cumplir su tarea. El castaño procedió entonces a tomar la navaja por el mango, liberando un poco la presión, haciendo que Ramón suspirara aliviado. Solo para que un par de segundos después Issei tomara con fuerza el arma, la clavara más en la extremidad y procediera a subirla lentamente a lo largo del muslo, haciendo que Ramón gritara de dolor al momento que Issei hacía un recorrido hasta la altura de su cadera. ¡Ga!
Se quejaba el pelinegro. Caustin quería deshacerse de usted, señor Reginald. Issei se detuvo en cuanto Ramón comenzó a hablar y esperaba que el hombre prosiguiera con su explicación, pero al ver que no lo hacía sacaba la navaja de su cuerpo, asegurándose de rasgar su piel al momento de hacerlo y la apuntaba hacia una de las heridas de bala que el hombre tenía, más concretamente la que estaba en su hombro derecho. No, espera, por favor. Es que Elch. Issei apuñaló la herida con rapidez y hacía que el pelinegro volviera a aullar de dolor. El coronel Pant tiene un grupo de agentes Pant que están dispuestos a seguirlo. Hablaba con dificultad. Se supone que en este día usted iba a morir en un enfrentamiento contra ellos y él tomaría a su grupo y se iría. ¿Y cómo sabrían ellos que yo estaría aquí? Cuestionaba Reginald sabiendo a quién se refería Ramón. Pero Ramón no contestaba. Para incitarlo a hablar más, Issei sacaba un cuchillo algo largo y en un movimiento veloz lo clavaba en el otro hombro del agente, pero esta vez la punta del cuchillo atravesaba su piel en su totalidad y salía por el otro lado. ¡Oh! El dolor comenzaba a ser insoportable para Ramón. Caustin les dio la información. Reginald y Eva se sorprendían por la revelación. El contacto con ellos esperando que el ataque fuera una sorpresa y usted, su hija y la doctora murieran. Reginald estaba furioso por lo que Caustin había planeado. Una cosa era tratar de matarlo a él, pero otra muy distinta era meterse con su hija. Ese cabrón. Pensaba sumergido en la ira el peliblanco. Juro que lo encontraré y yo me encargaré personalmente de matarlo cueste lo que cueste. Issei. La voz de Reginald era fría y distante. Acábalo, fue la orden del peliblanco. Issei se mantuvo estático por unos segundos solo para darle un golpe certero a Ramón en la mandíbula que terminó por enviarlo al suelo. Debido al dolor de las heridas, el agente pelinegro se arrastraba por el piso, tratando de alejarse del castaño. Issei se acercaba de manera lenta, como si fuera un cazador acechando a su presa, y al estar justo encima de Ramón, este se dio la vuelta y veía con un profundo temor a Issei. Espera. Ya les dije todo lo que sé. Imploraba Ramón. Issei no prestaba atención a lo que decía el hombre y levantaba su pierna, listo para actuar. Grieta. Ark. Fue el horrible sonido que se escuchó en la sala. Issei le había roto la rodilla a la gente. Había dejado caer el golpe con fuerza en la zona elegida del pelinegro, fracturándole la rodilla y haciendo que aullara de dolor. Antes de que pudiera seguir implorando por clemencia, Issei sacaba su arma de fuego de nuevo y la ponía justo en la frente de Ramón y estallido. Una bala entró por el cráneo de la víctima, arrebatándole la vida y haciendo que su cuerpo cayera en el piso. Su cuerpo maltrecho solo era opacado por la mirada de terror y dolor con la que su rostro había quedado luego de la brutal tortura a manos del castaño y su subsecuente muerte. Fin de la escena de tortura. Después de la muestra de crueldad por parte de Issei, todos en la sala tenían varias reacciones. Sir Sechs, Michael y Azazel veían asombrados la muestra de violencia por parte de Issei. Se sentían asqueados al ver cómo Issei arrebataba la vida a una persona sin muestra alguna de arrepentimiento. Serafal veía con terror el cómo su amado mostraba un lado sádico al torturar a ese hombre para luego matarlo a sangre fría siguiendo las órdenes de Reginald. Bali y Kuroka veían con sorpresa y temor a Issei en su faceta de soldado leal que sigue órdenes sin duda alguna. La manera en la que Issei actuó hizo que las chicas se preocuparan. Otis veía todo con indiferencia el accionar de Issei, aunque si se prestaba algo de atención se podría observar que en realidad había un brillo extraño en sus ojos al ver al castaño. Rías veía con terror y tristeza el violento acto llevado a cabo por su amado castaño. La pelirroja sentía que su querido Issei había sido influenciado por esos monstruos de DH, ya que su amado no se comportaría de manera tan violenta. Ella sentía que necesitaba recuperarlo y estar a su lado para hacer que regresara a ser el de antes. Por parte de los dos miembros presentes de DH, estos tenían otro tipo de reacciones. Al saber de lo que es capaz Issei, Reginald veía todo con una mirada fría ya que su mente seguía ocupada con lo que había hecho Caustin. La doctora Alessandra tenía una mirada de lujuria dirigida hacia Issei. La castaña se lamía los labios al ver la brutalidad con la que Issei trataba con el traidor. Reginald estaba a punto de hablar con Sir Sechs y los otros líderes para comentarles la situación cuando su comunicador, que estaba en su muñeca, sonó. «Aquí Reginald, ¿qué pasa?», preguntaba el peliblanco. «Papá. Han aparecido, se están acercando». Era Eva quien se comunicaba con su padre y líder. «Así que en verdad nos han traicionado», decía Reginald ganándose la atención de los presentes. «¿Qué hacemos?», preguntaba Eva a través del comunicador. «Prepárense para deshacerse de nuestros invitados, estaremos con ustedes en unos minutos», anunciaba Reginald cortando la comunicación. El peliblanco se giraba hacia donde estaban los demás.
Al parecer esta reunión se está viendo afectada por las interrupciones, comentaba Reginald. Me temo que tendremos que posponerla hasta que logremos arreglar unos cuantos asuntos. ¿Quién le llamó señor Reginald? Preguntaba Alessandra. Fue Eva. Al parecer Ramón no fue el único invitado inesperado del día, contestaba Reginald. Así que nuestros queridos enemigos vienen a este lugar, comentaba Alessandra. Ara, al parecer Mkaustin en serio quiere deshacerse de nosotros. Tendremos que actuar. Reginald se disponía a salir de la habitación cuando fue detenido por Sirsex. ¿Qué está pasando? El pelirrojo cuestionaba con seriedad. Lo que pasa, señor Sirsex, es que hay unos asuntos de los cuales debemos encargarnos, respondía Reginald. Al parecer uno de nuestros miembros ha decidido seguir su propio camino, el cual va en contra de nuestra visión principal, agregaba Alessandra, por lo que estamos a punto de entrar en una guerra contra nuestros excompañeros que hayan decidido seguir al traidor, decía con una sonrisa oscura la doctora. Antes de decirles algo más deberíamos de salir de aquí, hay unas cuantas personas que llegarán en cualquier momento y que debemos atender como se debe, eran las frías palabras de Reginald. Antes de que pudieran detenerlo, Reginald y la doctora ya estaban fuera de la habitación acompañados por Issei. Los seres sobrenaturales no tenían otra opción y decidieron salir también de la sala. Ya se encargarían de conseguir las respuestas, a como dé lugar. Cambio de escena, con el agente y mientras se llevaba la interrogación. El agente y se encontraba vigilando la zona en la posición que había tomado luego de recibir las órdenes de Eva. Cada par de minutos usaba los binoculares de nuevo para asegurarse de que las cosas se mantuvieran bajo control. Mientras estaba mirando la ciudad se dio cuenta de que había un convoy de vehículos que iban a gran velocidad por un puente. Se le hizo raro que todos fueran del mismo color y pensó que se trataba de un grupo de fuerzas armadas, pero para estar seguro decidió aumentar el zoom de los binoculares y lo que vio le puso en alerta. Rápidamente sacó su comunicador para avisarle a Eva lo que había descubierto. Cambio de escena, afuera del club del ocultismo mientras se llevaba a cabo la interrogación. Eva estaba cerca de la puerta principal del club del ocultismo. La pelinegra se mantenía seria luego de lo que pasó con Akeno. ¿Cómo se atreve esa maldita? Pensaba de manera furiosa Eva pedirme que me aleje de mi Issei. La pelinegra fue sacada de sus pensamientos cuando recibió una llamada del agente y... ¿Qué sucede? ¿Qué? Ya veo, mantén la posición por si ocurre algo más, los demás nos encargaremos. Eva cerraba la comunicación con el agente y... La chica se pinchaba la nariz en señal de fastidio. Sabía que ese imbécil iba a terminar por traicionarnos, susurraba Eva mientras se comunicaba con los demás agentes. Atención a los miembros del escuadrón, su presencia se requiere de manera inmediata, tenemos un código salvaje en nuestras manos, decía Eva a través del comunicador. Debo avisarle a papá. En la actualidad, Reginald, la doctora e Issei estaban fuera del edificio mientras frente a ellos se encontraban Eva y los 4 agentes restantes del Escuadrón Royal, además de los miembros de la nobleza Gremor y el equipo de Bali. Justo detrás de los 3 miembros de DH estaban saliendo Rías y compañía. La presencia de cierta Loli llamó la atención de los demás que no sabían acerca de su llegada. Opis. Era el grito de todos los demás seres sobrenaturales al ver a la representante del infinito. La pequeña Loli no prestaba atención a su alrededor ya que su atención estaba centrada en cierto castaño. Opis seguía intrigada por lo que sentía en Issei. La pequeña Loli aún quería saber el por qué no podía percibir a Drake o por qué el Sacred Gear del castaño se sentía distinto. Eva al ver a Opis se puso nerviosa ya que sabía que representaba la pequeña pelinegra en el mundo sobrenatural. Todo nerviosismo se fue disminuyendo cuando vio que la Loli tenía su atención centrada en su amado. Hija, ¿cuál es la situación actual? Antes de que Eva pudiera cometer una tontería con Opis, la voz de Reginald se escuchó. Padre Eva le dirigía una mirada a su líder y padre el agente y logró captarlos y al parecer se dirigen hasta este punto. Un momento, interrumpía Michael, ¿podrían explicarnos de quién o quiénes están hablando? Sí, está bien, suspiraba Reginald. Verán, a quienes nos estamos refiriendo es a un grupo terrorista al cual hemos buscado erradicar desde que fundamos DH, revelaba el peliblanco. ¿Un grupo terrorista? Preguntaba Serafal. Así es, confirmaba Eva. Había escuchado algo acerca de un grupo terrorista que ha estado causando temor en varias naciones del mundo, comentaba Azazel. Sí. Se hacen llamar los salvajes. Alessandra les decía el nombre de ese grupo. Yo también he escuchado algo de ellos, decía Sirsex. Igual yo, al cielo han llegado varias plegarias concernientes a ese grupo, revelaba Michael. ¿Y acaso han hecho algo para ayudar a las personas con sus plegarias? Preguntaba Alessandra con malicia. El silencio de Michael le dio la respuesta que estaba buscando.
Veo que no digo, no creo que pierdan el tiempo con personas que no poseen un Sacred Gear o alguna habilidad que los hagan resaltar, ¿verdad? Lo que decía Alessandra hizo que los líderes adoptaran una mirada sombría mientras agachaban la mirada. Rías, Valí y Kuroka veían con enojo a la doctora y los miembros de los equipos veían con duda lo que estaba pasando. ¿Cómo te atreves? Valí estaba molesta por lo que decía Alessandra. La doctora estaba a punto de hablar cuando fue detenida por Reginald, quien levantó su mano. Basta, Alessandra decía con una voz seria. El peliblanco, tenemos cosas más importantes de las cuales encargarnos. La doctora asintió y se abstuvo de enfrascarse en una discusión. Los salvajes son un grupo que surgió hace unos años, en un principio solo eran un grupo de delincuentes que se dedicaban a realizar asaltos, pero con el paso del tiempo empezaron a dedicarse a los secuestros y a la extorsión, explicaba Reginald. Pero hace 2 años el grupo había cesado en sus actividades ilícitas, continuaba la explicación Eva. Luego volvieron, pero ahora también realizaban atentados en varias partes del mundo y cada vez que se adjudicaban uno de esos eventos, decían que lo hacían por diversión, decía la pelinegra con furia en su voz. Fue gracias a la información que hemos recabado que descubrimos que la época en la que se mantuvieron inactivos fue porque estaban reuniendo miembros. Ahora era Alessandra quien seguía con la explicación. Resulta ser que estuvieron agregando a otros grupos terroristas y grupos de crimen organizado menores de todo el mundo, decía Reginald. Fue tanto el progreso que hicieron que cuando volvieron a sus actos criminales eran un grupo de temer, y con la cantidad de miembros que lograron reunir hizo que fueran declarados como una amenaza internacional, explicó Reginald. ¿Amenaza internacional?, preguntaba sorprendida Kuroka. Todos los demás también estaban sorprendidos por lo que escucharon. Así es, decía Alessandra, no solo ustedes, los seres sobrenaturales, tienen que enfrentarse a amenazas que pongan en peligro la vida de los inocentes. Los salvajes han sido una molestia para nosotros. Eva resoplaba con fastidio. Por supuesto no son los únicos a los que tratamos de detener, hay más grupos de crimen organizado y grupos terroristas a los que hemos enfrentado en más de una ocasión en los últimos años, comentaba Reginald. Papá, y me dice que están a punto de llegar, interrumpía Eva. Lo mejor será que ustedes se resguarden en la academia o en el edificio. Reginald les decía a los seres sobrenaturales, los cuales no se tomaron muy bien las palabras del peliblanco. ¿Nos está diciendo que somos débiles?, decía de manera peligrosa Serafal. Los demás les daban miradas de enojo. En ningún momento Reginald dijo que ustedes fueran débiles, para nada. Lo que Reginald trata de decir es que ustedes no deben intervenir en esto, les decía Alessandra. Creo que nosotros somos capaces de cuidarnos por cuenta propia, Rías contestaba de manera molesta. ¿No es eso, princesita engreída? Las palabras de Eva hicieron que Rías se sintiera ofendida e hicieron que los miembros de su séquito también se molestaran. Es solo que este grupo de malnacidos no saben nada del mundo sobrenatural, y si ustedes se enfrentaran a ellos corremos el riesgo de que uno escape o de alguna u otra forma sepan sobre lo sobrenatural, y eso causaría un problema mayor. Eva le decía a Rías con un tono venenoso. Las palabras de la hija del líder de DH hicieron que Rías, Valí y compañía se pusieran a pensar en lo que dijo. Sir Sech y los demás líderes sabían que la pelinegra tenía razón, no podían dejarse ver, así como así ante los humanos, y existía una posibilidad, por más pequeña que fuera, de que alguno escapara por si ellos decidían involucrarse. Rías tienen razón, debemos entrar al edificio. El anuncio de Sir Sech sorprendió a los jóvenes presentes. Pero Onisama, decía Rías. No podemos arriesgar nada, dejemos que ellos se encarguen de esto, suspiraba el pelirrojo mayor. Está bien, mis lindos sirvientes, entremos al edificio, decía resignada Rías. Aibuchou, todos estaban a punto de entrar al edificio. Nosotros también, chicos, Valí les decía a los miembros de su grupo. No será necesario, decía Opis. Esto llamó la atención de los presentes, incluso de los miembros de DH, y veían a la Loli pelinegra. Mientras eso sucedía, Eva recibía otra llamada de parte de la gente y... Yo podría desaparecerlos, no sería problema alguno, Opis decía, ganándose la sorpresa de los presentes. No creo que sea buena idea eso, Opis-sama, decía muy nerviosa Asia. La rubia tiene razón, decía Eva, la gente y me ha dado otro mensaje, al parecer han tardado en llegar porque la policía les está persiguiendo, al parecer están causando problemas siquiera antes de aparecer. Entonces hablaba Xenovia. Sí, la policía estará también aquí. Pero aún así podemos ayudar, podemos borrarles la memoria si se requiere, trataba de convencer a Keno a los demás. Eva le daba una mirada de muerte a la pelinegra, aún no olvidaba el pequeño altercado que tuvieron hace unos minutos. No será prudente, Akeno, lo mejor será que por el momento hagamos caso y no nos entrometamos en esto. Azazel hablaba de manera firme. Pero, confíen en nosotros, decía Azazel mientras empezaba a entrar en el edificio, no sin antes mirar a Michael.
El arcángel se dio cuenta de la mirada que le dio su homónimo caído y se percató de que Serafal y Sirsex también le daban una mirada similar y rápidamente entendió a qué se debía. Cierto, aún debo contarles lo que sentí. Al revisar el aura de la doctora recordaba a Michael mientras un escalofrío involuntario recorría su espalda. La acción no pasó desapercibida por los demás. Y así, los miembros del grupo sobrenatural entraban al edificio, con el sonido de las sirenas de las patrullas escuchándose a la distancia. Mientras iban entrando al edificio, Rías recordó lo que dijo su reina hace apenas unos instantes. Eso es. Podemos borrar los recuerdos de los miembros de DH. Eran los pensamientos de la pelirroja. Podemos recuperar a Mise y alejarlo de esa zorra pelinegra. Ya vienen, decía Reginald. ¿Cómo los enfrentaremos? Preguntaba Eva. Con el factor sorpresa, Reginald anunciaba el agente. ¿Y aún está en su posición? Preguntaba el peliblanco. Le dije que viniera lo más rápido posible, contestaba Eva. Dile que se mantenga en su posición actual. Asumo que llevaba su rifle de francotirador, ¿no? Preguntaba Reginald. Sí, sí lo llevaba, confirmaba Eva. Bien, dile que nos brinde apoyo desde la lejanía. Eva asentía y le comunicaba al agente y sus nuevas órdenes. Está listo, anunciaba la pelinegra. Bien, ahora los demás. Reginald se giraba hacia los demás. Alessandra, tú e Issei se mantienen a mi lado en todo momento. La mencionada asentía con una mirada seria mientras preparaba el artefacto que anteriormente Reginald le había entregado. Agente, se leyó, ustedes dos usen los árboles como camuflaje y muévanse a través de ellos y neutralicen a cualquier hostil que vean. Reginald daba sus órdenes. No dejen a ninguno vivo, decía de manera fría. Los mencionados solo asintieron a las palabras de su líder. Agente R, quiero que tú nos apoyes desde la distancia. Posiciónate en puntos estratégicos donde puedas eliminarlos con tus excelentes habilidades de tiradora y encárgate de cualquiera que veas. Cúbrele la espalda a tus compañeros. La mencionada acató las órdenes y se alejó a la distancia para buscar una buena posición. Agente A, necesito que usted se esconda entre los árboles, pero en lugar de atacar y moverse, esperar a mi señal y cuando la vea se unirá al combate, decía Reginald. Eva, ve preparando las conmocionadoras y prepárate para interceptar a los oficiales policíacos. Cuando sientas que el momento indicado las usas, y quiero que evites que los oficiales intervengan, solo incapacítalos, no dañes a ninguno. Ahora se dirigía hacia su hija. ¿Entendieron sus órdenes? Preguntaba Reginald, y al recibir una afirmación de parte de los demás, se giró hacia donde provenía el ruido de los vehículos mientras los agentes empezaban a tomar sus posiciones. Llegó la hora del show. Continuará. Gracias por escuchar este fanfic, espero que sigan viendo mis próximos vídeos y que este proyecto mío se convierta en una gran comunidad de amantes del fanfic. Sin más que decir, me despido, soy Wolf Fanfics y tengan un buen día.